Que te acaba de salir el nuevo Donkey Kong Returns HD, que es el primer juego que sale desde que murieron tanto Yuzu como Ryujin, los dos mejores emuladores de Switch. Así que hoy te voy a enseñar cómo jugarlo en tu PC y en tu teléfono para que puedas jugarlo a 4K con los nuevos emuladores de Switch que funcionan actualmente. Y te diré en cuál el juego gana hasta el doble de FPS por si tienes un PC patata. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Lo primero es que sepas que el juego funciona en estos tres emuladores, el Citron, el Ryujin y el Sudachi. Si quieres jugarlo en teléfono, sí o sí vas a tener que usar Citron porque acaban de actualizarlo a su versión Canaris. Y aquí abajito ya nos trae la APK y ahí ya funciona el juego en teléfono. Los que estamos en PC tenemos que usar uno de estos tres, pero como les dije, hay uno en el que ganamos hasta el doble de FPS si nuestra PC es un poquito patata. Pero antes de mostrarte cómo configurarlo, suscríbete que como ves siempre te traigo contenido de emulación. ¿Y no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. KSOS, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente. Para que veas los chéveres que son los de K-Off, no solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos. Uno para las keys de Windows y otros para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con K-Off, coméntamelo abajito y yo te daré un corazoncito. Entonces, según mis pruebas, como estás viendo en pantalla, el juego funciona en estos tres emuladores, pero el Sudachi es el que menor rendimiento da, Citron le gana por 40 FPS y en Ryujin me va sobradísimo. Mire la ventaja que le saca Sudachi. Entonces, yo recomiendo que este juego lo jueguen en el nuevo Ryujin 1.2, eso sí, en la versión Canary. Si el Ryujin no funciona, ahí sí recomiendo que utilicen Citron también en su versión Canary. Pero entonces, acá estoy en la página oficial del Ryujin Canary, simplemente eligen su sistema operativo, está para Linux, está para Mac, está para Windows, simplemente eligen la versión que quieren descargar y nos queda un archivito como este, damos clic derecho y le damos en extraer aquí y se nos va a quedar una carpetica como esta, la abrimos y aquí tenemos nuestro Ryujin Canary. Una vez abierto nos va a pedir las keys, que ya les voy a mostrar, son necesarias para que reconozca su juego y vamos a añadir la carpeta donde tenemos el juego, simplemente le damos aquí en opciones, configuración y aquí donde dice carpeta de juegos le damos a agregar. Eligen su carpeta, le dan a seleccionar carpeta, aplicar, aceptar y ahí nos salen los juegos. Si a ustedes no les sale es porque les faltan las keys y el firmware, que les dejé este video de 1 minuto donde les explico cómo actualizarlas o añadirlas por primera vez. La que van a necesitar son la versión 18.1.0 y ahí ya reconoce su juego como ven acá. Pero entonces, la configuración para que el juego pueda correr bien y nos vaya a los FPS que les mostré. Simplemente le damos aquí a opciones, le damos a configuración y en CPU vamos a marcar aquí la opción que dice host rápido, esta opción. Y aquí en gráficos vamos a elegir la opción de Vulkan, vamos a activar esta opcióncita de acá que no viene marcada por defecto y aquí vamos a poner la opción de FSR. Lo demás lo dejan tal cual está, aunque pueden aumentar la resolución si su PC va sobrado y si tienen un PC patata, lo que pueden hacer es darle aquí en personalizada y reducirla un poquito hasta 0.70 a 75 recomiendo yo. Del resto, si el juego les abre pero se queda la pantalla en negro o se cierra el emulador cuando lo están abriendo, lo cambian aquí a OpenGL. Esto si tienen una gráfica bastante viejita. Del resto, lo dejamos en Vulkan, que da más FPS. Para los controles, pues aquí en entrada, eligen los que quieran, pueden jugar hasta 2 personas. Simplemente van añadiendo los 2 controles que necesiten. O el teclado, si así lo quieren. Le damos a aplicar, aceptar. Y como ven, el juego ahí ya funciona a la perfección y va espectacular. Ya yo me he pasado un par de nivelazos. Eso sí, si a ustedes no les funciona, recomiendo activar 2 opciones que van a hacer que el juego vaya extremadamente bien. Y también probar con Citron, que como les dije, allá también funciona a la perfección. Aunque acá da más FPS en mi experiencia. Pero entonces, si a ustedes no les funciona, entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí a opciones del emulador, le damos en configuración y aquí en sistema vamos a activar la opción ignorar servicios no implementados. Con eso ya se va a solucionar y por cierto, aquí pueden elegir el idioma de su juego. Le damos a aplicar, le damos a aceptar y ya podemos abrirlo. Que por cierto, cuando lo abramos, él va a empezar a cargar los shaders. Que precargar los shaders hace que ustedes no tengan tirones mientras estén jugando, porque ya el emulador habrá cargado las texturas y los efectos y demás. Les dejo este video por acá donde les explico cómo bajar los shaders de una persona que ya se pasa los juegos y así que ustedes no tengan tirones y jueguen en paz. Suscríbete que subo mucho contenido de emuladores. Los quiero mucho. Bye.